El Señor os siga bendiciendo. Acabamos de leer el Salmo 23 y vamos a meditar en la palabra del Señor, que es lo que el Señor nos trae en esta tarde. Dice la palabra en el versículo 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. Podríamos preguntarnos, ¿hemos aceptado el pastorado de Cristo? ¿Hemos aceptado de que el Señor es nuestro pastor? Porque somos ovejas del prado del Señor. Somos ovejas de Cristo. Y si somos ovejas de Cristo, Él es nuestro pastor. Pero ¿hemos aceptado verdaderamente el pastorado de Cristo? ¿Tenemos la provisión del Señor para nuestra vida espiritual? Porque muchas veces como que andamos perdidos y sentimos que no tenemos la debida provisión espiritual para nuestra vida, cuando el Señor, como pastor nuestro que es, Él provee para todos. ¿Sentimos carencias afectivas? ¿Sentimos desequilibrios emocionales en nuestras vidas? ¿Hay descanso en el Señor respecto a toda provisión en nosotros, tanto para lo espiritual como para lo material? ¿Hay aguas turbulentas que nos agitan privándonos de la paz? Porque muchas veces sentimos que no hay paz en nosotros, que estamos en medio de aguas turbulentas. Entonces, eso ocurre en nuestra vida. ¿Cómo estaba Cristo en la barca? Cuando el Señor Jesús fue con sus discípulos al mar de Galilea y estaban atravesándolo, en medio del mar se levantó una tempestad. Y el Señor Jesús dormía. En medio de la tempestad, en medio del lago, el Señor estaba durmiendo. Él no era perturbado por la tempestad que tenía a su alrededor. Entonces, ¿nos falta ánimo? Les pregunto a ustedes, ¿os falta ánimo? ¿Nos falta aliento o fuerza? Y yo me incluyo, porque el más necesitado soy yo. Nos falta aliento. Nos falta la fuerza del Señor. ¿Qué significan entonces estas carencias que hay en nuestras vidas? En la vida de un cristiano. Significa una cosa. Significa que nos estamos pastoreando a nosotros mismos. Eso es lo que significa toda esta problemática, todas estas carencias que hay en nosotros, que nos estamos pastoreando a nosotros mismos porque nuestra comunión con Cristo está como perturbada, porque nuestra comunión con el Señor está perturbada y estamos dando pasos hacia atrás. Nos hemos alejado de nuestro pastor. Entonces, si Cristo es nuestro pastor, ¿cómo es que vienen todas estas cosas a nuestra vida? Porque no estamos siguiendo la guía del Señor. Porque las ovejas siguen a su pastor. El pastor guía a las ovejas. Entonces, si todas estas cosas están viniendo a tu vida, es porque tú te estás pastoreando. Y Dios no quiere que tú te pastorees. Dios ha provisto un pastor, que es Cristo el Señor, nuestro Salvador, aquel que nos ha rescatado del valle de sombra de muerte, y ya lo vamos a ver. Gloria al Señor. Nos hemos alejado de nuestro pastor, porque ¿qué es lo que nos dice el versículo 2? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces tú no estás descansando en lugares de delicados pastos. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces, si en tu vida, si en mi vida, si en la vida de todos nosotros hay toda esta problemática, hay todas estas carencias,
es porque no estamos recibiendo el cuidado del Señor. Y no lo estamos recibiendo porque tú te has alejado del Señor. Es la cosa. Porque el Señor provee delicados pastos para hacernos descansar. Y nos provee aguas de reposo en las cuales nos pastorea y nos conforta el alma. Y nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortará. ¿Y qué significa confortar? ¿Qué significa que el Señor nos va a confortar? Pues que el Señor nos va a fortalecer. El Señor nos va a consolar. El Señor tiene preparada su fortaleza. El Señor tiene preparado su consuelo. El Señor, frente a las dificultades y desgracias que nos visitan, Él, ¿sabéis qué es lo que hace? Nos da aliento. Aliento del Señor ante las dificultades que nos presenta la vida. Entonces, que cuando sentimos que todo esto nos falta, es porque estamos alejándonos del pastorado del Señor. La presencia de Dios nos cobija con la dulzura del Señor. Entonces todo eso significa que el Señor confortará nuestra alma. El Señor confortará nuestra alma. No te alejes del pastorado del Señor, porque el Señor quiere confortar tu alma. Entonces, Él confortará nuestra alma, es un aliento en el alma que renueva nuestra confianza en el pastor, abriéndonos, ¿qué? La puerta de la esperanza. La puerta de la esperanza. El Señor abre la puerta de la esperanza cuando Él nos conforta. Gloria al Señor. Entonces, qué bueno es arrimarnos al pastor. Qué bueno recibir la confortación del Señor. Porque el Señor tiene una promesa para nosotros. Él confortará nuestra alma. Y dice, me guiará por sendas de justicia. ¿Qué significa que el Señor nos va a guiar por sendas de justicia? Pues nuestro pastor es el que encamina nuestras vidas. Eso es lo que significa que nos va a guiar por sendas de justicia. Él encaminará nuestras vidas. Nuestro caminar en este mundo está como guiado por el Señor. Ante la adversidad, ¿sabéis una cosa? Cuando tú te dejas dirigir, guiar en las sendas de justicia del Señor, ¿sabéis una cosa? Que las adversidades no debilitarán tu fe. Eso es lo que pasará. No sentirás que tu fe se debilita ante cualquier adversidad. Y dice, por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Y qué significa? Bien, nombre es el carácter de la persona. Cuando Dios se reveló en el monte Sinaí y Moisés le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Perdón, en el monte Sinaí no, en la zarza. Cuando se le apareció en la zarza, le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Que para cuando yo vaya a los hijos de Israel, ¿qué nombre le diré? Y entonces él le dijo, yo soy el que soy. Es decir, Él es el existente, el autoexistente, el que no depende de nadie, el que no necesita de nadie, porque Él es el todopoderoso, el eterno, el inmutable. Entonces ese es nuestro pastor. Ese es nuestro pastor, porque Cristo es Dios. Cristo también es Dios. Entonces el nombre es el carácter de la persona. ¿Y cómo es Dios? Dios es luz. Dios es luz. Entonces tú vas bajo el pastorado del Señor a tener la luz del Señor. Y vas a tener también el amor del Señor. Porque Dios es amor. Dios es luz. Dios es amor. Y Dios es inmutable. No cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, el que está bajo el pastorado, bajo la guianza del Señor, está yendo por sendas de justicia por amor de su nombre. Gloria al Señor.
por amor de su nombre. ¿Y qué significa por amor de su nombre? El deber que Dios tiene para consigo mismo. Eso significa por amor de su nombre. Dios se debe a sí mismo. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces Dios se debe a sí mismo. Él te va a guiar, Él te va a pastorear, Él te va a llevar a lugares de delicados pastos y te hará descansar. Él junto a las aguas de reposo te va a pastorear y va a confortar tu alma y te va a guiar por sendas de justicia. ¿Cómo? Por amor de su nombre. Entonces Dios se debe a sí mismo. Eso es lo que significa por amor de su nombre. A su nombre, que Él se debe a sí mismo y Él va a cumplir todas estas promesas bajo su dirección en su pastorado. Gloria al Señor. ¿Qué dice el versículo 4? Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué es lo que hemos leído antes? Aguas de reposo, verdes prados, verdes pastos, deliciosos pastos, nos va a confortar el alma, pero ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor? Nos está pintando un panorama muy distinto. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. El valle de sombra de muerte. No solo lo bueno, también pasaremos por oscuros momentos en nuestras vidas. Y eso es algo que lo tenemos que asumir. Tenemos que asumir de que vamos a pasar por oscuros momentos de depresión, de desaliento, de enfermedad. Cuando sientas que estás atrapado, como en una pared, que sientes que tienes una pared a un lado y otra pared a otro, y te sientes atrapado, te sientes que no hay salida en tu vida, es que estás en el valle de sombra de muerte. Es que estás pasando por un valle de sombra de muerte. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor? Tú estarás conmigo, dice el salmista, tú estarás conmigo. Entonces, agarrémonos fuerte de la mano del Señor. ¿Y qué nos agarra a Cristo? Lo que nos agarra a Cristo es la fe, la confianza. Eso es lo que nos agarra a Cristo. Vamos a leer otra vez el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Los pastores en aquella época no tenían un solo bastón, tenían dos bastones, tenían una vara y tenían un cayado. Uno era grueso para proteger a la oveja de las alimañas. Era grueso y algunos hasta le ponían como un clavo que traspasaba el garrote. Y por otro lado, estaba el cayado. Y el cayado, con el cayado daba palitos con mucha delicadeza a la oveja cuando se iba descarriando para que no se saliera del grupo. Y para conducirlo a esos prados verdes y a esas aguas de reposo, aguas frescas, aguas deliciosas. Entonces el Señor vendrá a tu vida y estará con su vara para protegerte en el valle de sombra de muerte. Y también estará con su cayado para que cuando tú te vayas desviando, regreses de nuevo al rebaño y estés con el resto de los hijos de Dios y seas conducido a frescas aguas de reposo y a verdes prados que te alimenten. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, ¿qué dice el versículo 5? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Entonces aquí vemos una cosa: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y esta es la confusión de los envidiosos. ¿Sabes que tú eres envidiado? ¿Sabes que tú eres envidiada? Somos envidiados por aquellos que no conocen al Señor. En lugar de rendirse a la gracia de Dios que viene a su vida por medio de tu testimonio, por medio de tus obras, por tu forma de vivir, que es una forma recta, justa y santa, agradable a los ojos de Dios, porque eres una oveja de Cristo, ellos resisten la gracia del Señor para no convertirse. Y entonces, en lugar de dar el paso de convertirse, lo que derraman en ti y sobre ti es su envidia. Es su envidia. Entonces, aquí hay una promesa de parte del Señor, que es la confusión de los envidiosos, cuyos ataques te provocan angustia. Porque muchas veces somos atacados por la gente del mundo y la angustia viene a nuestra vida. Pero hay una promesa de parte del Señor, que el Señor los va a confundir. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El Señor va a traer bendición a tu vida. Cuando tú te sientas atacado, cuando tú te sientas atacada, el Señor tiene una promesa de bendición para ti. Porque, hermanos queridos, Dios prepara bendición ante todos ellos, ante todos los angustiadores que vienen a nuestra vida. ¿Delante de qué? Delante de su cara, delante de su rostro. Es una promesa del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a vindicar como oveja que somos de su rebaño. Entonces dice la palabra: unges mi cabeza con aceite. ¿Y qué es en la palabra del Señor el aceite? ¿Qué simboliza el aceite? La unción del aceite simboliza el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Entonces el Señor va a ungir tu cabeza con aceite para que tú pienses conforme al fruto que da el Espíritu Santo. Que tú tengas la mente de Cristo frente a toda adversidad. Cuando tú vayas pasando por el valle de sombra de muerte, no se desaliente tu corazón, sino que tu pensamiento sea en el Señor, en sus promesas, que se aliente tu fe, tu esperanza y tu confianza en el Señor. Entonces, también, ¿sabéis lo que significa el aceite? Porque los pastores en Israel ungían con aceite a las ovejas. Las ovejas tenían parásitos. Las moscas se entraban en los oídos de las ovejas y se volvían como locas, porque la mosca revoloteaba dentro del oído y no salía, no podía sacar la mosca y se volvían como locas las pobres ovejas. Y también ponían sus huevos dentro de la oreja y salían larvas. Y las larvas se alimentaban de la carne viva de la oveja. Entonces eso le producía un dolor y una desesperación tan grande, que como no tenían manos para sacarse las larvas, se daban cabezazos contra la roca. Y entonces el pastor, al ver aquello, derramaba aceite en las orejas de la oveja, en sus oídos. Las larvas morían y tenía paz la oveja. El Señor está a tu cuidado. Hermano y hermana que me escucha en esta tarde, está a tu cuidado y derrama el aceite de su Espíritu Santo sobre tu vida para que tú te fortalezcas. Porque, hermanos, hay muchas moscas que van a revolotear alrededor tuya. Cuando la oveja se daba de cabezazos contra las rocas, sabéis una cosa seria, y eso atraía más moscas. Entonces, ¿sabéis quién es el príncipe de maldad? Belcebú, Satanás, el diablo.
se llama Belcebú. ¿Y sabéis qué significa Belcebú? Significa señor de las moscas. Eso es lo que significa. Entonces, cuando tú tienes pensamientos que son pensamientos de depresión, yo no valgo nada, yo no soy nadie, nunca llegaré a nada en la vida, y cosas así de este tipo, ¿sabéis una cosa? Son moscas que te manda el diablo. Son moscas que vienen de Belcebú. Entonces, ahí está el aceite del Espíritu Santo para hacerte entender que tú vales mucho para Dios. Tú vales la sangre del Hijo de Dios. Tú eres un hijo adoptivo de Dios y tú tienes la promesa de la vida eterna. Eres príncipe, eres sacerdocio, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Que tú no eres nada, el Señor te ha dignificado. Gloria al Señor. El Señor nos dignifica, nos ha hecho parte de su pueblo. Somos hijos del Altísimo. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Mi copa está rebosando. ¿Qué significa esto? Pues está rebosando para la espiritualidad y también para lo material, porque tenemos la promesa del Señor que no nos va a faltar su provisión. El Señor nos va a dar recursos para vivir una vida de buena relación con el Señor, de correcta y santa relación con Él, pero también nos va a proveer para todas nuestras necesidades materiales, porque somos ovejas de Cristo. Gloria al Señor. Y aquí, en el versículo 6, vamos a leerlo, dice, ciertamente, nos damos cuenta de la seguridad que tiene el salmista en el Señor. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Gloria al Señor. Entonces, en la casa del Señor moraré por largos días. Vamos a morar por toda la eternidad. ¿Sabéis por qué? Porque contamos con la promesa del Señor. ¿Qué nos dice la palabra? En Juan 10, 27. Juan 10, del 27 al 30, nos dice la palabra. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor Jesús. Él es el buen pastor. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Aquel que siga a Cristo es porque es su oveja. El que no siga a Cristo, aunque estuvo entre nosotros, pero se ha ido, realmente no era una oveja del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, ¿qué? Vida eterna. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Aquí tenemos una promesa de salvación eterna, y nadie las arrebatará de mi mano. Estamos plenamente seguros en las manos del Señor. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. ¿Habrá alguien más poderoso que Dios Padre? No hay nadie más poderoso que Dios Padre. Ni el Señor de las moscas, Belcebú. Entonces, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, los que somos del Señor, tenemos esta seguridad de vida eterna. Tenemos asegurada la salvación por la promesa del Señor. Amén. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Amén. Gloria al Señor. Entonces aquí tenemos esta maravillosa promesa del Señor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Gloria al Señor. El Señor les continúe bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. Gloria.